Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza duración. 120 minutos. 1. En el transporte de mercancías peligrosas, el grupo de embalaje I debe utilizarse, A. Únicamente para explosivos. B. Para mercancías de menor peligrosidad. Asterisco C. Para mercancías muy peligrosas. D. Únicamente para transporte en GRG. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 2.1.1.3. 2. Una cisterna portátil vacía que ha transportado mercancía peligrosa y aún no se ha limpiado, debe llevar placas, etiqueta de peligro. A. No, va vacía. B. Sí, debe llevar una en la parte delantera del vehículo. C. Sí, debe llevar una en la parte delantera y otra en la parte trasera del vehículo. Asterisco D. Sí, debe llevar las mismas que llevaba cuando iba cargada. Referencia legal, ADR. 2015, Acuerdo, 5. 3.1.6.13. Entre las fuerzas que intervienen en el movimiento de un camión, ¿cómo se denomina la fuerza de la atracción terrestre? A. Fuerza motriz. B. Fuerza de frenado. Asterisco C. Fuerza de gravedad. D. Fuerza de guiado lateral. 4. ¿Qué son los pares de viraje? Asterisco A. Unas fuerzas que intervienen en el camión. B. Unas fuerzas de desaceleración que intervienen en el camión. C. Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el camión. D. Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el camión. 5. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque, ¿cómo se denomina? A. Trotacamión. B. Tren de remolque. C. Semitractor. Asterisco D. Tractocamión. Referencia legal, 2822/1998, Road, anexo segundo, AA. Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza duración. 120 minutos. Asterisco B. C. 6. Un factor que puede afectar a la estabilidad del vehículo es, la fuerza termotecnia lateral. La posición del centro de gravedad. La masa radial. D. La masa neta que se puede levantar. 7. En un camión, el desgaste prematuro de los neumáticos es una característica típica, A. De la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero. Asterisco B. De la sobrecarga en los ejes delantero y trasero. C. De la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero. D. El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje. 8. Según el reglamento CE 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, los cochinillos con menos de 3 semanas de vida no son aptos para el transporte salvo que el viaje sea inferior a asterisco a 100 kilómetros. B. 3 horas de viaje. C. 50 kilómetros. D. 2 horas de viaje. Referencia legal, Reglamento Comunitario, CE 1/2005, Anexo primero. 9. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué actuaciones concretas debe llevar a cabo el transportista antes de la carga? A. Revisar la presión de los neumáticos. B. Comprobar que lleva el permiso de conducir. C. Comprobar que funciona la emisora de radio. Asterisco D. Comprobar que en el vehículo se encuentra la documentación obligatoria que debe acompañar el transporte. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 1, 4.2.2.1. 10. ¿Qué debe hacerse con los paneles rectangulares de color naranja cuando no se transporte mercancías peligrosas? A. Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana examen, mercancías A. Lugar,
Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. B. C. A. Dejarlos visibles. Asterisco B. Tienen que ser retirados. C. Tienen que ser colocados en los laterales del vehículo. D. Iluminarlos adecuadamente. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 5, 3.2.1.8. 11. ¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán las materias que producen un líquido corrosivo al contacto con el agua? Materias radiactivas. Materias explosivas. Materias infecciosas. Asterisco D. Materias corrosivas. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 2, 2.8.1.1. 12. En la Unión Europea están liberalizados los transportes internacionales de mercancías realizados con vehículos cuyo peso de carga total autorizado no sea superior a 2 toneladas. Asterisco B. 3,5 toneladas. C. 5 toneladas. D. 10 toneladas. Referencia legal, Reglamento Comunitario, CE 1072/2009, art. 1,5. 13. Si un particular transporta en su vehículo 3 recipientes de líquido inflamable de 50 litros cada uno, se le podrán aplicar los preceptos del ADR. Asterisco A. No. B. Sí, porque los recipientes son superiores a 40 litros. C. Sí, porque el total de líquido transportado es superior a 100 litros. D. Sí, porque transporta más de un recipiente. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 1.1.3.1. 14. Según el ADR, ¿qué es la presión de prueba en una cisterna? Asterisco A. La que se aplica al depósito durante los diferentes ensayos y controles. B. La que se aplica al depósito durante la carga inicial. A. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco B. C. C. La que se mantiene en el depósito después de la descarga debido a los gases acumulados. D. La que se aplica al depósito para comprobar su compatibilidad con ciertas mercancías. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 1, 2,1. 15. ¿Puede una empresa ya autorizada para efectuar transporte público de mercancías ampliar el número de las copias certificadas de su autorización ante un aumento de su flota? A. Siempre que los nuevos vehículos no superen los 2 años de antigüedad. B. Siempre que los nuevos vehículos no superen los 6 años de antigüedad. Asterisco C. Siempre que los vehículos a los que se pretenden referir las nuevas copias sean todos los que hasta ese momento ya estuvieran habilitados por la autorización de otro transportista y éste renuncie a la misma. D. Las respuestas B y C son correctas. Referencia legal, FOM 734/2007, OM, art. 20. 16. Para una unidad de transporte de mercancías peligrosas de 5 toneladas de MMA, el número mínimo de extintores será de 1. A. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco B, C. 2. 3. D. 4. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 8.1.4.1. 17. ¿Cuál es una de las causas principales que influye en la estabilidad de un vehículo cisterna? Asterisco A. Los movimientos del líquido en el interior de la cisterna. B. La instalación eléctrica. C. La elevada temperatura ambiente. D. La distancia a recorrer. 18.
¿Qué requisitos se exige en las operaciones triangulares puras? A. Que los países por los que se transite sean de la Unión Europea. Asterisco B. Que el transporte transite por el país de matriculación del vehículo. C. Que el vehículo utilizado esté matriculado en algún país de la Unión Europea. D. Que el punto de partida sea el país de matriculación del vehículo. 19. ¿Qué son transportes de cargas fraccionadas? A. Aquellos que se componen de 10 o más bultos. B. Aquellos en cuya descarga interviene más de una persona. Asterisco C. Aquellos que para su realización precisan de actividades previas o complementarias de manipulación, clasificación u otras. D. Todas las cargas son fraccionadas. Referencia legal, 1211/1990, Road, Art. 162. 20. ¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo calorífico reforzado de la clase A? Asterisco A. CRA. B. CNA. C. CRB. D. CFA. Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. Referencia legal, Acuerdo, ATP, Anejo I, Apéndice 4. 21. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de identificación de peligro, 606? A. Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. B. Peróxido orgánico inflamable. Asterisco C. Materia infecciosa. D. Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 5, 3.2.3.2. 22. ¿Cómo se denomina el acto por el que se comprueba periódicamente el mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera? Asterisco Visado periódico. B. Revisión periódica. C. Revista periódica. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Referencia legal, 16/1987, Ley, Art. 51. 23. El convenio CMR no se aplica. A. A los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 100 kilómetros. B. A los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 250 kilómetros. C. A los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 500 kilómetros. Asterisco D. El convenio CMR se aplica con independencia de la distancia que haya que recorrer para ejecutar el transporte. Referencia legal, convenio, CMR, Art. 1. 24. Para efectuar legalmente transporte de mercancías en régimen de cabotaje. A. Se requiere entrar en el país de acogida realizando un transporte internacional con destino al mismo. B. Se requiere salir del país de acogida realizando un transporte internacional con origen en el mismo. Asterisco C. Se puede entrar en vacío en el país de acogida. D. Las respuestas A y B son correctas. Referencia legal, Reglamento Comunitario, CE 1072/2009, Art. 825. Son actividades de transporte de mercancías por carretera, A. Las actividades de transporte por cuenta ajena. Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. B. Las actividades de transporte por cuenta propia. C. Las actividades de transitario. Asterisco D. Las respuestas A y B son correctas. Referencia legal, 16/1987, Ley, Art. 6226. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la separación o eliminación del combustible que lo alimenta?
A. Enfriamiento. B. Oxigenación. C. Desintoxicación. D. Desalimentación. 27. Una señal de limitación de velocidad situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, que indica. Asterisco A. La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en a los vehículos que circulan por ese carril. B. La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en a todos los usuarios de la vía. C. La prohibición de sobrepasar la velocidad expresada en a los vehículos que circulan por ese carril. D. La obligación de circular, al menos, a la velocidad expresada en a los vehículos que circulan por ese carril. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 169, c. 28. Se considera una infracción no llevar insertada la hoja de registro o disco, diagrama en el tacógrafo cuando ello resulte exigible. Asterisco A. Sí, se considera una infracción muy grave. B. Sí, se considera una infracción leve. C. Sí, se considera una infracción grave. D. No se considera infracción. Referencia legal, 16/1987, Ley, art. 140,22. 29. A efectos de la aplicación de la normativa sobre extranjería, ¿cuál de los siguientes países pertenece al llamado espacio Schengen? A. Marruecos. Asterisco B. Portugal. C. Gran Bretaña. D. Turquía. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Referencia legal, acuerdo, adhesión de la República Portuguesa al convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, art. 1.30. ¿A qué es debida, generalmente, la salida de humo blanco, azulado por el tubo de escape? A. A que el filtro de aire está sucio. B. A un consumo de gasóleo mayor de lo normal por estar los inyectores desgastados. Asterisco C. A un consumo de aceite mayor de lo normal. D. A que el filtro de combustible está sucio. 31. La retención del vehículo producida por el motor, cuando se deja de acelerar, es mayor, a cuanto mayor sea el número de marchas. B. Cuanto más alta sea la relación de las marchas. Asterisco C. Cuanto más baja sea la relación de las marchas. D. El motor no puede producir la retención del vehículo. 32. Las maniobras de evasión activas ante un accidente consisten en a. Intentar provocar una actuación en otros implicados. Asterisco B. La que realiza cada sujeto para intentar evitar el impacto. C. En el tiempo que transcurre entre la recepción de la información y la actuación concreta. D. Tocar el claxon. 33. Los movimientos rutinarios y repetidos de subir o bajar del vehículo. A. Se pueden convertir en motivo de lesiones. B. Se pueden convertir en motivo de accidentes. C. No es necesario realizarlos con precaución. Asterisco D. Las respuestas A y B son correctas. 34. A menor presión de inflado de las ruedas en un vehículo, A. Se debe circular a mayor velocidad. B. Disminuye el riesgo de reventón. Asterisco C. Aumenta el consumo de carburante. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. D. Disminuye la distancia de reacción. 35. ¿Qué grupo de embalaje debe utilizarse para una materia de la clase 3 cuyo punto de inflamación está entre los 23 y los 61 C? A. I. B. 2. Asterisco C. 3. D. Estas materias no se admiten al transporte. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 1, 2,136. La habilitación de un carril adicional circunstancial supone
Asterisco a disponer de 2 carriles en un sentido de circulación y uno en el otro. B. Una reestructuración total de la normativa de utilización de las calzadas. C. Disponer de un carril para cada sentido de circulación y uno central para ambos sentidos de la marcha. D. El establecimiento de una restricción de velocidad para todos los vehículos. Fecha: 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Referencia legal: Road, 1428/2003, art. 42,137, en relación con el certificado de aptitud profesional, CAP. ¿Para qué conductores no será de aplicación? Asterisco A. Para los conductores de vehículos que se destinen a las clases prácticas para la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional. B. Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una velocidad máxima autorizada superior a 65 km por hora. C. Para los conductores de camiones con una MMA mayor que 12.000 kg. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Referencia legal: Road, 1032/2007. Art. 738. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas? A. En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más lenta posible, hasta la marcha más corta en la que se pueda circular. B. En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más lenta posible. C. En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más corta en la que se pueda circular. Asterisco D. En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más larga en la que se pueda circular. 39. Si se montan 2 baterías en serie. Asterisco A. Aumenta la tensión final. B. Aumenta la capacidad final. C. Disminuye la tensión final. D. Disminuye la capacidad final. 40. De los que se indican a continuación, ¿qué elemento pertenece al sistema de transmisión de un automóvil? A. La batería. B. El catalizador. C. El colector. Asterisco D. Los palieres. 41. El acceso a una autovía, desde una propiedad colindante, estará A. Prohibido. B. Permitido, en todo caso. Fecha: 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco C. Limitado. D. Autorizado, siempre que la propiedad colindante sea de uso privado. Referencia legal: 6/2015, Road Legislativo, Anexo I, 67. A. 42. ¿Cuál es el significado literal del término ergonomía? A. Norma general. Asterisco B. Norma del trabajo. C. Norma de utilización. D. Norma de uso. 43. ¿Pueden las autoridades proceder a la inmovilización de un vehículo? A. No, nunca. B. Sí, siempre que lo consideren oportuno. C. Solo para el transporte nacional. Asterisco D. Sí, en caso de que afecte a la seguridad en carretera. Referencia legal: Reglamento. CE 561/2006, art. 2144. ¿Tienen las autoridades la posibilidad de suspender la autorización a una empresa infractora? A. Sí, siempre. Asterisco B. Sí, siempre que se trate de una establecida en su estado. C. No, nunca. D. Sí, pero solo por cometer infracciones de tráfico. Referencia legal: Reglamento CE 561/2006, art. 21.
45. El hito miriamétrico colocado en una autopista o autovía, cuando indica el punto kilométrico. A. Cuando es múltiplo de 20. Asterisco B. Cuando es múltiplo de 10. C. Cuando es múltiplo de 50. D. Cuando es múltiplo de 15. Referencia legal, Road, 1428/2003, anexo primero, S, 574-46. Las luces de corto alcance también son denominadas, A de gálibo. Asterisco B, de cruce. C, de frenado. D, de carretera. Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. Referencia legal, Road, 2822/1998, anexo décimo, 1,247, para mejorar la seguridad. A. Será suficiente con realizar una frenada suave. B. Será suficiente con realizar una frenada progresiva. C. Se deberá frenar con poca antelación ante un posible obstáculo. Asterisco D. La frenada se realizará de forma suave, progresiva y siempre con la suficiente antelación ante un posible obstáculo. 48. En un automóvil de dos ejes, uno motriz y el otro directriz, los palieres de la transmisión se encuentran situados. Asterisco A. En las ruedas motrices. B. En las ruedas directrices. C. En las ruedas motrices y directrices. D. En la caja de velocidades. 49. El tapón que se encuentra en el cárter de un motor de combustión. A. Permite que se forme vacío en el interior del cárter. B. Impide que se forme vacío en el interior del cárter. Asterisco C. Permite el vaciado del aceite del cárter. D. Permite el llenado de líquido refrigerante. 50. En un automóvil con dos ejes, el delantero directriz y el trasero motriz, donde se encuentra situado el grupo cónico de la transmisión. A. En el eje directriz. Asterisco B. En el eje motriz. C. En los dos ejes. D. En ninguno ya que se encuentra situado en la caja de velocidades. 51. ¿Qué es el aquaplaning? Asterisco A. Cuando los neumáticos no sean capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y entonces pierden contacto con el suelo. B. Movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. C. Movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. Fecha, 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. D. Momento de giro sobre el eje vertical. 52. La deriva del neumático de un camión depende de A. La fuerza termotecnia lateral. B. La fuerza de solubilidad térmica. Asterisco C. La velocidad. D. La fuerza termodinámica. 53. Las advertencias acústicas solo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios. A. Solo en casos de riesgo para la vida de las personas. B. Siempre. Asterisco C. Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía cuando efectúe un servicio de los reservados a los prioritarios. D. Cuando en la calzada hay obstáculos imprevisibles. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 110,2. 54. Cuando no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, ¿a qué vehículos les está permitido circular por el arcén transitable? A. A los vehículos especiales de MMA superior a 3.500 kilogramos. B. A vehículos de más de 9 plazas. Asterisco C. A los vehículos para personas con movilidad reducida. D. Ningún vehículo puede circular por el arcén. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 36. 1.
55. Un agente, mediante un toque largo de silbato, que ordena. Asterisco A. La reanudación de la marcha. B. La imposición de una sanción. C. La detención. D. El aumento de velocidad. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 143,2, e. 56. En un tacógrafo digital, cuando una tarjeta de conductor funciona mal es necesario. Asterisco A. Devolverla al organismo emisor. B. Destruirla. C. Enviarla al Ministerio de Fomento. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. D. Enviarla a la Jefatura de Tráfico. Referencia legal, OM, FOM 1190/2005, art. 8. 57. Cometen alguna infracción dos conductores cuando hacen un descanso diario de 8 horas si van conduciendo un vehículo en equipo. A. Sí, una infracción grave. Asterisco B. Sí, una infracción leve. C. No, ninguna. D. Sí, muy grave. Referencia legal, 16/1987, Ley, art. 142,17. 58. ¿Cuál es la finalidad de la ergonomía en el ámbito del trabajo? A. Solo incrementar el bienestar del trabajador. B. Incrementar el bienestar del empresario. Asterisco C. Incrementar el bienestar del trabajador y el rendimiento del mismo. D. Únicamente aumentar el rendimiento del trabajador. 59. ¿Cuál es la posición en la que debemos colocar a un herido que pensamos que puede tener una hemorragia interna? A. Boca arriba. B. Boca abajo. Asterisco C. Con la cabeza por debajo del resto del cuerpo. D. Con la cabeza por encima del resto del cuerpo. 60. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una obligación de prevención del empresario? A. Evitar riesgos evitables. B. Adoptar medidas de protección. C. Formar e informar. Asterisco D. Utilizar los equipos de protección. Referencia legal, Ley 31/1995, art. 2961. Es adecuado conducir frecuentemente en la zona de revoluciones que dan la potencia máxima de un vehículo. A. Sí, porque es la zona donde se produce un buen aprovechamiento del motor. B. Sí, porque es la zona donde se produce un mejor aprovechamiento del combustible. Asterisco C. No, porque en esa zona los consumos son muy elevados. D. No, porque entonces se sobrepasan los límites de velocidad. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. 62. El aceite del motor, además de lubricar, ¿cumple alguna otra función? A. No cumple ninguna otra función más. Asterisco B. Sí, refrigerar el motor. C. Sí, ayuda al sistema de encendido para que salte la chispa. D. Sí, lubricar la caja de velocidades. 63. ¿Cómo afectan los problemas visuales en la conducción en relación a la capacidad de adaptación a las condiciones variables del tráfico? Asterisco A. Negativamente. B. Positivamente. C. Negativamente, aunque solamente en condiciones de luminosidad variable. D. No se modifican. 64. Si en la caja de un medicamento encontramos un triángulo rojo con un coche negro en su interior, significará que A. Es un medicamento que puede dar positivo en estupefacientes durante un análisis en carretera. B. Los conductores profesionales deben consultar la dosis específica con el médico. Asterisco C. Puede disminuir las capacidades necesarias para la conducción. D. Este símbolo no existe.
Referencia legal, 1345/2007, Road, anexo cuarto. 65. El piñón de ataque del motor de arranque, ¿sobre qué elemento actúa? Asterisco A sobre la corona dentada del volante de inercia. B. Sobre la polea del cigüeñal. C. Sobre el primario de la caja de velocidades. D. Sobre el secundario de la caja de velocidades. 66. ¿Cuál es la función de los canales tallados en la banda de rodadura de los neumáticos? A. Permitir la circulación de aire entre la calzada y el neumático, evitando que éste se caliente en exceso. B. Aumentar el agarre del neumático tanto en seco como en mojado. C. Permitir la circulación del aire orientándola hacia los frenos. Asterisco D. Evacuar la cantidad de agua que exista entre el neumático y la calzada. 67. Cuando, al accionar el sistema de frenos, el vehículo se desvía hacia un lado. Fecha: 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco A. La presión de los neumáticos de un mismo eje es diferente. B. La presión de los neumáticos del eje delantero es mayor que los de eje trasero. C. La presión de los neumáticos del eje trasero es mayor que los de eje delantero. D. Las ruedas delanteras frenan más que las traseras. 68. Una llanta con designación 11JX 22,5 M22 quiere decir que Asterisco A tiene 11 pulgadas de ancho. B tiene 11 pulgadas de diámetro. C tiene 11 centímetros de diámetro del espárrago. D tiene 11 pulgadas de diámetro del espárrago. 69. La presión de inflado de un neumático se comprueba. Asterisco A con un manómetro. B, dando unos golpecitos en los flancos para comprobar su deformidad. C, con un manocontacto. D, con un pluviómetro. 70. Entre un neumático con la nomenclatura 235/80R2388S y otro 235/70R2388S, ¿qué diferencia existe? A. Tienen diferente anchura. Asterisco B. Tienen diferente altura. C. Tienen diferente índice de carga. D. Tienen diferente índice de velocidad. 71. Para ahorrar en el consumo de carburante, es conveniente en verano reducir la presión de inflado de los neumáticos. A. Sí, ya que con el calor la presión aumenta. B. Sí, ya que con el calor la presión disminuye. Asterisco C. No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno. D. Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo. 72. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo. Fecha: 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco A del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades. B. Del tipo de ralentizador que monte el vehículo. C. Del sistema de mando de la distribución, por correa dentada o por cadena. D. Del tipo de sistema de frenado que se monte, hidráulico o neumático. 73. Para señalizar el obstáculo que representa un vehículo accidentado, ¿dónde deberán colocarse los dispositivos de preseñalización de peligro? Asterisco A. Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 50 metros del vehículo accidentado. B. Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 100 metros del vehículo accidentado. C. Uno por delante y otro por detrás, como mínimo a 75 metros del vehículo accidentado. D. Uno por delante, como mínimo, a 50 metros del vehículo accidentado, y otro por detrás a 75 metros desde el último vehículo detenido para auxiliar a las víctimas.
Referencia legal, Road, 2822/1998, anexo 11, quinto, 16. 74. ¿A qué tipo de heridos se puede dar de beber agua en pequeños sorbos? A. Parada cardiorrespiratoria. Asterisco B. Quemaduras graves. C. Heridos sin pulso. D. Fracturas de pelvis. 75. Si el volante del sistema de dirección vibra solamente cuando circula a una velocidad determinada, ¿a qué puede deberse? A. A una alineación incorrecta de las ruedas delanteras. B. A una alineación incorrecta de las ruedas motrices. Asterisco C. A un equilibrado de las ruedas directrices incorrecto. D. A una presión incorrecta de los neumáticos de las ruedas delanteras. 76. Un vehículo que realiza transporte privado complementario y lleva maquinaria que utiliza el conductor en el ejercicio de su profesión está: A. Obligado a usar tacógrafo digital siempre que no supere los 7.500 kilogramos de masa máxima. Autorizada y no supere los 50 kilómetros de radio. B. Obligado a utilizar tacógrafo siempre que no supere los 4.500 kilogramos de masa máxima. Autorizada y no supere los 50 kilómetros de radio. C. Exento del uso de tacógrafo siempre. Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco D. Exento del uso de tacógrafo siempre que no supere los 7.500 kilogramos de masa máxima. Autorizada y no supere los 50 kilómetros de radio. Referencia legal, 640/2007, Road, Art. 2. N. 77. Cuando se expide la tarjeta de cualificación. Asterisco alguna vez superado el examen que acredite la cualificación inicial o después de superar el curso de formación continua. B. Solamente si se supera el examen. C. Solamente cuando se termina el curso de formación continua. D. No se otorga nunca. Referencia legal, Road, 1032/2007, Art. 18,1. 78. El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles distintos de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada. Asterisco A que exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. B. Exceda de 2.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, independientemente del número de pasajeros transportados. C. Sea de hasta 12.000 kilogramos. D. Sea de hasta 30.000 kilogramos. Referencia legal, Road, 818/2009, Art. 4,2. 79. ¿Qué es un montaje simple de ruedas? Asterisco A una rueda montada sobre cada extremo del eje de giro. B. Una rueda montada por cada eje de giro. C. Dos ruedas montadas sobre cada extremo del eje de giro. D. Dos ruedas montadas sobre una llanta simple. 80. Si conduce un vehículo pesado de dos ejes, de los cuales uno es motriz y el otro directriz, y necesita instalar cadenas para nieve, ¿en qué ruedas deberá colocarlas, necesariamente? A. En las ruedas que tengan mejor el dibujo. B. En las ruedas que tengan más adherencia. Asterisco C. En las ruedas motrices. D. En las ruedas directrices. 81. Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima y exista peligro de alcance, ¿qué luces deberá utilizar durante la circulación? Fecha: 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar: Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración: 120 minutos. Asterisco A las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. B. Las luces indicadoras de dirección del lado opuesto al del sentido de circulación.
C. Las luces de frenado. D. Las luces de marcha atrás. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 49,3. 82. Una vez que se obtiene el CAP, ¿cada cuántos años deben realizar los conductores el curso de formación continua? Asterisco a cada 5 años. B. Cada 4 años. C. Cada 6 años. D. Cada 3 años. Referencia legal, Road, 1032/2007, art. 7,2. 83. Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de clase 9? A. Materias infecciosas. Asterisco B. Materias y objetos peligrosos diversos. C. Materias corrosivas. D. Materias comburentes. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 2.1.1.1. 84. ¿Cuál es la primera medida que debe adoptar un conductor de autobús cuyo vehículo hubiera sufrido una avería mecánica que le impida continuar el viaje? A. Evacuar a los pasajeros y abandonar el vehículo. B. Intentar arreglar la avería. Asterisco C. Evitar que el vehículo se convierta en un obstáculo en la vía. D. Recurrir a los servicios de un taller mecánico. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 130. 85. Para prevenir enfermedades cardiovasculares, en personas a las que su trabajo obliga a pasar muchas horas al día sentado, es muy recomendable. A. Beber mucho líquido. B. Meditar. C. Comer muchos hidratos de carbono. Asterisco D. Realizar ejercicio físico habitualmente. 86. Los equipos de protección de la categoría I están destinados a proteger. A. Riesgos de grado medio. Fecha. 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar. Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. Asterisco B. Contra riesgos mínimos. C. Contra riesgos mortales. D. Todo tipo de riesgos. Referencia legal, Road, 1407/1992, anexo primero. 87. El cambio de los filtros, aceites y bujías, afecta al consumo de combustible. A. No, solo influyen las bujías. Asterisco B. Sí, los tres influyen. C. No, solo influye la manera de conducir. D. No, solo depende del buen o mal mantenimiento del vehículo. 88. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, debe hacerse. A. Dependiendo del tiempo transcurrido y del consumo medio anual. B. Dependiendo de la época del año. C. Una vez al año. Asterisco D. Siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo. 89. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo? A. La potencia. B. El par motor máximo. C. El consumo específico. Asterisco D. El tamaño del cigüeñal. 90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. La velocidad y el consumo no están relacionados. B. La velocidad y el consumo solo están relacionados cuando se trata de vehículos ligeros. Asterisco C. A mayor velocidad mayor consumo. D. A mayor velocidad menor consumo. 91. ¿Qué puede suceder si se sigue circulando con un vehículo cuyo motor de combustión tiene los segmentos desgastados? A. Que el motor será capaz de producir mayor potencia. Fecha. 15/01/2022 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar. Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. B. Que disminuirá el consumo de aceite por kilómetro recorrido.
Asterisco C, que aumentará el consumo de aceite por kilómetro recorrido. D, que puede llegar a producirse el fenómeno de la detonación. 92. ¿Qué ocurre si la parte reclamada no acude a la vista celebrada ante una junta arbitral del transporte? A. Impedirá la celebración de la vista. B. Se puede celebrar la vista, pero no se podrá dictar el laudo hasta que se haya dado audiencia al reclamante. Asterisco C. No impedirá la celebración de la vista ni que se dicte el laudo. D. Se dictará directamente el laudo sin celebración de la vista. Referencia legal, Road, 1211/1990, art. 9,5. 93. Una cisterna portátil compartimentada que está cargada con varias mercancías peligrosas. A. No debe llevar ninguna señalización por tratarse de una cisterna portátil. B. Debe ir señalizada únicamente con paneles naranja en la parte delantera y trasera, sin ningún número. Asterisco C. Debe ir señalizada con placas, etiquetas en los costados de cada compartimento y en los extremos. D. No pueden transportarse mercancías peligrosas en una cisterna portátil. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 5.3.1.2. 94. En caso de colisión o alcance, los reposacabezas se evitan o disminuyen considerablemente. Asterisco A. La gravedad de las lesiones en el cuello y en las cervicales. B. Los daños materiales en el salpicadero. C. La gravedad de las lesiones del conductor y de los ocupantes de los vehículos de dos ruedas. D. La posibilidad de accidente de tráfico. 95. La responsabilidad por las infracciones en materia de tráfico recaerá, A. Sobre el titular del vehículo. B. Sobre el tomador del vehículo. Asterisco C. Sobre el autor del hecho en que consista la infracción. D. No existe responsabilidad en materia de tráfico. Referencia legal, 6/2015, Road Legislativo, art. 82. 96. Entre otras, ¿qué tipo de sustancias contienen los gases de escape? A. Óxidos de carbono y óxidos de níquel. Fecha, 15/01/2022, 9 de la mañana. Examen, mercancías A. Lugar, Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza. Duración, 120 minutos. B. Óxidos de carbono y óxidos de hierro. Asterisco C. Vapor de agua. D. Óxidos de hidrógeno y óxidos de helio. 97. ¿Cómo se llama el mecanismo utilizado en las cajas automáticas de velocidades, que realiza la conexión entre el eje primario y el motor, aprovechando la fuerza centrífuga que actúa sobre un fluido, aceite? A. Embrague de fricción en baño de aceite. B. Diferencial. Asterisco C. Embrague hidráulico. D. Embrague electromagnético. 98. ¿Qué es la potencia de un motor? Asterisco A. La cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un determinado tiempo. B. La velocidad máxima de trabajo de un motor en un determinado tiempo. C. La cantidad de aceleración que puede desarrollar un par motor. D. La cantidad de energía que se transmite a las ruedas. 99. Según la normativa española, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, ¿quién tendrá la consideración de representante de la empresa en relación con la documentación relativa al transporte y que existe obligación de llevar a bordo del vehículo? A. El empresario. B. Cualquier empleado de la empresa. Asterisco C. El conductor. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Referencia legal, 16/1987, Ley, art. 33. 100. La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor. A. No. B. Solo por la noche. C. Sí, hace que esté más atento. Asterisco D. Sí, generando agresividad y nerviosismo. 101. El cuerpo principal, de sección cilíndrica, y los dos extremos formados por tabiques abombados en una cisterna, ¿cómo se llaman? Fecha,
15-01-2022 9 de la mañana examen, mercancías A. Lugar. Facultad de Derecho 3, Edificio Nuevo, C. Pedro Cervuna, 12, Zaragoza, Zaragoza duración, 120 minutos. A. Vitola y extremos. B. Cuerpo principal o virola y extremos. C. Base cilíndrica y fondos. Asterisco D. Cuerpo principal o virola y fondos. Referencia legal, ADR 2015, Acuerdo, 6, 7.4.4.8. 102. Señale la afirmación falsa. A. Los frenos de disco presentan una mejor refrigeración que los frenos de tambor. B. Los elementos frenantes de los frenos de tambor se llaman zapatas. Asterisco C. La distancia de frenado con los frenos de tambor es menor que con los frenos de disco. D. Los frenos de disco retrasan la aparición del fenómeno fading. 103. Cuando aumenta el consumo de aceite. A. Conduciendo con marchas largas y bajo número de revoluciones. B. Conduciendo en pendientes ascendentes. Asterisco C. Conduciendo con marchas cortas y elevado número de revoluciones. D. Conduciendo en pendientes descendentes.